Hola, bienvenidos una vez más a la lectura de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Hoy vamos a hacer un capítulo que ya grabé hace un par de días, pero que voy a tener que volver a hacer porque salió todo desenfocado, no sé por qué. Así que les puedo adelantar que estos capítulos son geniales. Me gustó mucho leerlo y bueno, con gusto lo voy a leer de nuevo para ustedes. Capítulo 17. Al día siguiente subieron todos a los autobuses y atravesaron toda Tailandia hasta la frontera con Camboya. Por la noche llegaron a una pequeña aldea, donde habían alquilado unas casas construidas sobre pilotes. El río que amenazaba con inundaciones obligaba a la gente a vivir arriba, mientras abajo entre los pilotes se apiñaban los cerdos. Franz durmió en una habitación con otros 4 profesores. En sueños oía el gruñido de los puercos que venía de abajo y a su lado el ronquido de un famoso matemático. Por la mañana volvieron a subir todos a los autobuses. 2 kilómetros antes de llegar a la frontera estaba ya prohibida la circulación. No había más que una estrecha carretera vigilada por el ejército que conducía al puesto fronterizo. Allí se detuvieron los autobuses. Al bajar, los franceses comprobaron que los norteamericanos habían vuelto a adelantárseles y que les esperaban ya formados encabezando la marcha. La situación era gravísima. Ya llegó el traductor y la discusión está al rojo vivo. Al final se logró un acuerdo. Forman la cabeza de la marcha un norteamericano, un francés y la traductora camboyana. Después van los médicos y todos los demás van tras ellos. La actriz norteamericana se encontró a la cola de la marcha. La carretera era estrecha y estaba flanqueada por campos de minas. Cada rato topaban con una valla 2 bloques de cemento rodeados de alambre de espino y entre ellos un paso estrecho. Tenían que ir en fila india. Unos 5 metros adelante de Franz iba un famoso poeta y cantante pop alemán, que había escrito ya 930 canciones contra la guerra y por la paz. No sé por qué me agarra como una alergia. Hay como tierra en el aire. Llevaba una larga pértiga con una bandera blanca que hacía juego con su barba y lo diferenciaba de todos los demás. A lo largo de la extensa columna corrían los fotógrafos y las cámaras. Disparaban sus aparatos, hacían zumbar sus cámaras, corrían hacia adelante, se detenían, se alejaban, se ponían en cuclillas y volvían a levantarse y a correr hacia adelante. De vez en cuando llamaban por su nombre a un hombre o una mujer famosos, de modo que se volviesen instintivamente hacia ellos y en ese momento apretaban el disparador. Capítulo 18. Algún acontecimiento flotaba en el aire. La gente aminoraba el paso y miraba hacia atrás. La actriz norteamericana, la que habían situado al final de la marcha, se había negado a seguir soportando la humillación y se había decidido a atacar. Echó a correr. Era como cuando, en una carrera de 5.000 metros, un corredor que hasta el momento había estado ahorrando fuerzas y permanecía al final del pelotón, de pronto salta y adelanta a todos los demás corredores. Los hombres sonreían perplejos y se hacían a un lado para permitir la victoria de la famosa corredora, pero las mujeres gritaban. Los hombres sonreían perplejos y se hacían a un lado para permitir la victoria de la famosa corredora, pero las mujeres gritaban: ¡A su sitio! ¡Esto no es una marcha de estrellas de cine! Pero la actriz no se dejaba amedrentar y seguía corriendo acompañada por 5 fotógrafos y 2 cámaras. Entonces, una francesa, profesora de lingüística, cogió a la actriz por la muñeca y le dijo en un inglés horrible: «Esta es una marcha de médicos que quieren curar a los camboyanos que están mortalmente enfermos y no un espectáculo para estrellas de cine». La actriz tenía la muñeca cogida por la mano de la profesora de lingüística y le faltaba fuerza para soltarse. Dijo en un inglés excelente: «Váyase al diablo. Yo he estado en cientos de marchas como esta. En todas partes hace falta que aparezcan las estrellas.
Este es nuestro trabajo, es nuestra obligación moral. Mierda, dijo la profesora de lingüística en un francés excelente. La actriz norteamericana la entendió y se echó a llorar. «No te muevas», gritó un cámara y se arrodilló delante de ella. La actriz miró prolongadamente al objetivo mientras las lágrimas corrían por su cara. Capítulo 19. La profesora de lingüística soltó finalmente la muñeca de la actriz norteamericana. En ese momento la llamó el cantante alemán con la barba negra y la bandera blanca. La actriz norteamericana nunca había oído hablar de él, pero en un momento de humillación era mucho más sensible que nunca a las manifestaciones de simpatía y echó a correr hacia él. El cantante cogió con la mano izquierda el mástil de la bandera y apoyó el brazo derecho sobre el hombro de la actriz. Alrededor de la actriz y el cantante seguían saltando los fotógrafos y las cámaras. Un famoso fotógrafo norteamericano quería captar con su objetivo las caras de los dos con bandera y todo, lo cual era complicado, porque el mástil era largo. Por eso corrió hacia la rosal que tenía detrás. Así fue como pisó una mina. Se oyó una explosión y su cuerpo, deshecho en pedazos, voló por los aires, salpicando con una ducha de sangre a los intelectuales europeos. El cantante y la actriz estaban aterrorizados y no podían moverse. Después levantaron la vista hacia la bandera. Estaba salpicada de sangre. Al ver aquello volvieron a sentirse aterrados. Después miraron nuevamente unas cuantas veces, tímidamente hacia arriba, y empezaron a sonreír. Sentían un orgullo extraño y hasta entonces desconocido al ver que la bandera que llevaban estaba manchada de sangre. Se pusieron nuevamente en marcha. Capítulo 20. La frontera estaba formada por un pequeño riachuelo que no se veía porque a lo largo de él se extendía un muro de 1,5 metros de alto, sobre el cual había sacos con arena para los tiradores tailandeses. La pared solo se interrumpía en un punto. Allí un puente atravesaba el riachuelo. Nadie podía llegar hasta él. Al otro lado del río estaba el ejército de ocupación vietnamita, pero no se veía. Sus posiciones estaban perfectamente camufladas, pero era evidente que si alguien llegase hasta el puente, los invisibles vietnamitas empezarían a disparar. Los miembros de la marcha llegaron hasta la pared y se pusieron de puntillas. Franz se apoyó en la ranura entre dos sacos y trató de ver algo. No vio nada porque le empujó uno de los fotógrafos que se consideraba autorizado a ocupar su sitio. Franz miró hacia atrás. En la poderosa corona de un árbol solitario, como una bandada de grandes cuervos, estaban sentados 8 fotógrafos con los ojos puestos en la otra orilla. En ese momento la traductora que encabezaba la marcha se llevó a la boca un tubo ancho y llamó en khmer hacia el otro lado del río. «Aquí están unos médicos que piden que se les permita entrar en territorio camboyano para llevar ayuda sanitaria. Esta acción nada tiene que ver con intervención política alguna. Lo único que les preocupa es la vida de la gente». La respuesta del otro lado fue un silencio increíble. Un silencio tan completo que todos se sintieron angustiados. Lo único que se oía en aquel silencio era el sonido de las cámaras fotográficas como el canto de una especie de insectos exóticos. Franz tuvo de pronto la impresión de que la gran marcha había llegado a su fin. Alrededor de Europa se cierran las fronteras del silencio y el espacio por el que transcurre la gran marcha no es más que un pequeño podio en medio del planeta. Las masas que antes se apretujaban alrededor del podio, hace tiempo ya que se han vuelto de espaldas y la gran marcha continúa a solas y sin espectadores. Sí, piensa Franz, la gran marcha continúa, a pesar del desinterés del mundo.
pero se vuelve nerviosa y febril, ayer contra los norteamericanos que ocupaban Vietnam, hoy contra Vietnam que ocupa Camboya, ayer a favor de Israel, hoy a favor de los palestinos, ayer a favor de Cuba, mañana contra Cuba y siempre contra Norteamérica, siempre contra las masacres y siempre en apoyo de otras masacres. Europa marcha para no perder el ritmo de los acontecimientos y que ninguno se les escape. Su paso se hace cada vez más rápido, de modo que la gran marcha es una marcha de gentes que dan saltos, que tienen prisa y el escenario es cada vez menor, hasta que un día se convierta en un mero punto sin dimensiones. Capítulo 21. La traductora gritó por segunda vez su llamada con la bocina. En respuesta volvió a oírse un inmenso e interminable silencio indiferente. Franz miró a su alrededor. El silencio desde la otra orilla del río había sido para todos como una bofetada. Incluso el cantante con la bandera blanca y la actriz se sienten angustiados, dubitativos, sin saber qué hacer. Franz comprendió de pronto que todos eran ridículos, él y los demás, pero aquella comprensión no lo separaba de ellos, no lo llenaba de ironía, al contrario, era ahora cuando sentía por ellos un inmenso amor, como el que sentimos por quienes han sido condenados. Sí, la gran marcha se acerca a su fin, pero ¿es ese un motivo para que Franz la traicione? ¿No se aproxima también su propia vida a su fin? ¿Es justo que se ría del exhibicionismo de los que acompañaron a los valientes médicos hasta la frontera? ¿Qué más puede hacer esa gente que teatro? ¿Les queda alguna otra posibilidad? Franz tiene razón. Estoy pensando en el redactor que organizaba la recogida de firmas para la amnistía de los presos políticos en Praga. Sabía perfectamente que aquello no ayudaría a los presos. El verdadero objetivo no era liberar a los presos, sino demostrar que aún había gente que no tenía miedo. Lo que hacía era teatro, pero no tenía otra posibilidad, no podía elegir entre actuar o hacer teatro. La elección era hacer teatro o no hacer nada. Hay situaciones en las que las personas están condenadas a hacer teatro. Su lucha contra el poder silencioso al otro lado del río, la policía convertida en silenciosos micrófonos en la pared. Es la lucha de un grupo de comediantes peleando contra un ejército. Franz vio a su amigo de la Sorbona levantando el puño y amenazando aquel silencio de la orilla de enfrente. Capítulo 22. La traductora gritó por tercera vez su llamada con la bocina. El silencio que nuevamente le respondió transformó de pronto la angustia de Franz en una rabia furiosa. Estaba muy cerca del puente que separa Tailandia de Camboya y le invadió un inmenso deseo de cruzarlo corriendo, de gritar al cielo terribles insultos y de morir en medio del inmenso estruendo de los disparos. Ese repentino deseo de Franz nos recuerda algo. Sí, nos recuerda al hijo de Stalin, que corrió a colgarse de las alambradas electrificadas al no poder soportar la visión de los polos de la existencia humana acercándose hasta tocarse sin diferencia ya entre lo elevado y lo bajo, entre el ángel y la mosca, entre Dios y la mierda. Franz no podía aceptar que la gloria de la gran marcha fuese lo mismo que la cómica vanidad de quienes participaban en ella y que el magnífico estruendo de la historia europea se perdiese en un silencio interminable sin que hubiese ya diferencia entre la historia y el silencio. En ese momento quiso poner su propia vida en el platillo de la balanza para demostrar que la gran marcha pesa más que la mierda. Pero el hombre no es capaz de lograrlo. Sobre uno de los platillos de la balanza estaba la mierda, encima del otro se puso el hijo de Stalin con todo su cuerpo y la balanza no se movió. En lugar de hacerse matar, Franz agachó la cabeza y regresó
a paso ligero, con todos los demás, hacia los autobuses. Vamos a dejar ahí. Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí me dejó bastante pensativa con eso de que a veces no nos queda otra que hacer teatro. Y a veces, como artistas, en nuestras pequeñas intervenciones a veces nos ponemos a pensar qué sentido tiene que haga una obra de teatro con los niños sobre estos y por ahí no va a tener mucho efecto, pero ¿qué va a hacer una maestra con unos niños? ¿Ir a la guerra? No. Así que es una manera muy romántica de pensar en la labor de cada uno todos los días. Eh, bueno, no tengo nada más que decir. Muchas gracias por ver y los espero en los próximos capítulos de La Insoportable. Suscríbete.